Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Cien años de soledad, la obra maestra de Gabriel García Márquez. Una novela fascinante. Exacto. Y tenemos una colección de artículos increíbles para analizarla, listos para descubrir sus secretos. Por supuesto, siempre hay algo nuevo que descubrir en Cien años de soledad. Empecemos con la trama principal. La saga de la familia Buendía, 7 generaciones, en el mítico Macondo. Lo primero que llama la atención es la repetición, ¿no? Nacimientos, amores, guerras, muertes, un ciclo constante. Sí, esa repetición cíclica es clave. Uno de los artículos que compartiste argumenta que no es solo destino, sino la incapacidad de la familia para liberarse de sus traumas. Como si estuvieran condenados a repetir los errores del pasado. Exactamente. Los patrones se repiten. Los arcadios, impulsivos y aventureros. Los aurelianos, solitarios y melancólicos. Una lucha constante contra la sombra del pasado. Y hablando de la familia Buendía, la repetición de nombres a través de las generaciones. Sí. Confieso que a veces me pierdo un poco con tantos aurelianos y José Arcadios. Un artículo sugiere que García Márquez usa esta técnica para difuminar las líneas entre generaciones. ¿Qué opinas? Es brillante, crea una sensación de continuidad, como si el tiempo fuera un círculo en lugar de una línea recta. Refuerza la idea de la historia que se repite. Y Macondo mismo no contribuye a esa sensación de encierro. Aislado, rodeado de ciénagas, casi un mundo aparte. Totalmente. Macondo es un microcosmos de Latinoamérica, donde historia y mitos se entrelazan. Su aislamiento y la repetición de eventos contribuyen a la soledad de los personajes. Soledad, un tema central. Y la presencia de lo real maravilloso lo intensifica aún más, ¿verdad? Sin duda. Lo real maravilloso, esa fusión de elementos fantásticos con la realidad cotidiana, es esencial en el realismo mágico. Remedios, la bella ascendiendo al cielo, Melquíades y sus inventos mágicos. Ejemplos perfectos. ¿Cómo logra García Márquez esa fusión tan convincente? Un artículo habla del lenguaje, de la naturalidad con la que narra lo extraordinario. Exacto. La prosa de García Márquez es clave. Presenta lo fantástico con la misma naturalidad que la vida cotidiana. El lector acepta la magia como parte de ese universo. Como si la magia fuera algo normal en Macondo. Y otro tema que me llamó la atención en los artículos, el amor y la historia. ¿Cómo se conectan en la novela? Las historias de amor están intrínsecamente ligadas a la historia y la política de Macondo. El romance de Aureliano Buendía y Remedios Moscote, por ejemplo, interrumpido por la guerra civil. El amor como reflejo de las tensiones sociales. Exacto, lo personal y lo histórico entrelazados. Y la llegada de la compañía bananera, otro punto de inflexión. Promesas de progreso y consecuencias devastadoras. Un cambio radical en Macondo. La economía, las relaciones sociales, el paisaje y la huelga de los trabajadores bananeros con su trágico final. La cara oscura del progreso. Una cicatriz imborrable en la memoria de Macondo. Sin duda. La masacre, un símbolo de la violencia y la impunidad de Latinoamérica. Un trauma que afecta a generaciones posteriores. El pasado que siempre regresa aunque intentemos olvidarlo. ¿Y qué te parece si hablamos de la memoria y el olvido? Otro elemento clave para entender la soledad de los Buendía. Me parece perfecto. ¿Cómo se juega con esa dualidad en la novela? La novela presenta una visión cíclica del tiempo, pasado, presente y futuro entrelazados. Los personajes luchan con sus recuerdos, con la necesidad de recordar y la imposibilidad de olvidar. Y el árbol genealógico, esa maraña de nombres que al principio confunde. Ajá, es como un rompecabezas. Un artículo propone que no solo refleja la repetición de nombres, sino la transmisión de traumas y secretos familiares. Interesante. La repetición de nombres como José Arcadio o Aureliano no es casualidad. García Márquez nos invita a rastrear esas conexiones, a ver cómo los traumas se repiten. El peso de la historia familiar marcando el destino. Y Macondo como escenario de esa saga. Sí, Macondo no es solo un escenario, es un personaje más. Su fundación, desarrollo y destrucción, paralelos a la historia de los Buendía. Ambos condenados a la soledad, a la desaparición. Un paralelismo que nos hace reflexionar sobre el destino individual y el colectivo. Y creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la próxima parte nos adentraremos en las historias de algunos personajes clave. No se la pierdan. Seguiremos explorando el mundo mágico y trágico de 100 años de soledad. Listos para seguir explorando, ¿no? Personajes que dan forma a Macondo. En esta parte nos adentramos en las historias de algunos, los que nos ayudan a comprender la soledad y la condición humana en 100 años de soledad. Cada personaje es un mundo. ¿Por dónde empezamos? Por el patriarca José Arcadio Buendía, inquieto, obsesionado con el conocimiento. Pero esa búsqueda lo aísla, lo aleja de la realidad, de su familia. Sí, uno de los artículos lo describe como la búsqueda utópica del conocimiento, pero también su lado oscuro. Perderse en la abstracción. Desconectarse del mundo. ¿Qué piensas? Es una interpretación muy acertada. Un visionario, pero su afán por descifrar los misterios del universo. Lo aliena. Su laboratorio, su refugio.
Se aísla de las responsabilidades, de lo afectivo. Y Úrsula Iguarán, su esposa, todo lo contrario. Fuerte, pragmática, el pilar de la familia. Ajá, la fuerza vital. La que mantiene unida a la familia a través de las generaciones. Sabiduría popular, adaptación, resistencia. Úrsula tiene los pies en la tierra, se preocupa por los suyos, lucha por la unidad familiar. Un artículo menciona que, a pesar de su fortaleza, carga con la culpa de la historia familiar. El incesto. ¿Cómo se refleja eso? Es cierto. Úrsula no está exenta de culpa, de dolor. Conoce la historia, la maldición de los Buendía, se siente responsable de proteger a las nuevas generaciones, de que no repitan los errores. Su lucha contra el incesto es constante. Y otra mujer fuerte, Amaranta, enigmática, rechaza el amor, se encierra en su amargura, elige la soledad o es víctima de las circunstancias. Amaranta, un personaje fascinante. El rechazo, la rivalidad con Rebeca. Se impone una vida de soledad. Un artículo la analiza como representación de la represión femenina en una sociedad patriarcal. ¿Qué te parece? Es una perspectiva interesante, limitada por las convenciones, las expectativas. Frustración, amargura, se aísla, construye una coraza, la protege, pero la aleja de la felicidad. Y hablando de personajes marcados por el dolor, el coronel Aureliano Buendía. Lucha por sus ideales, pero termina vacío, desilusionado. Aureliano Buendía, emblemático. Lucha por la libertad, un mundo mejor, pero su idealismo choca con la realidad, la guerra, la corrupción. Su lucha parece en vano. Termina fabricando pescaditos de oro. Renuncia a sus sueños. Un artículo sugiere que representa la tragedia del idealismo latinoamericano, la frustración de luchar por un futuro mejor en un continente marcado por la violencia, la desigualdad. Sin duda, refleja las luchas y decepciones de muchos líderes latinoamericanos. Buenas intenciones, pero atrapados en un ciclo de violencia. Su soledad, consecuencia de sus batallas, de no poder cambiar el destino. Y no olvidemos a los secundarios. Pilar Ternera, Rebeca, Melquíades. Cada uno, una pieza clave del rompecabezas. Pilar Ternera, la sensualidad, la sabiduría del cuerpo. Rebeca, lo extraño, lo diferente. Melquíades, el gitano, la magia, lo maravilloso, lo que rompe con la monotonía. Y todos experimentan la soledad. Pilar Ternera, a pesar de su libertad, busca el amor verdadero, nunca lo encuentra. Rebeca, marcada por su pasado, se aísla. Melquíades, el terno viajero, la sabiduría ancestral, la imposibilidad de echar raíces. Impresionante cómo García Márquez crea un universo tan rico. Cada personaje, por pequeño que sea su papel, explora la soledad y la condición humana. Y la soledad no es solo individual, también colectiva. Macondo como comunidad, el aislamiento, el olvido. La destrucción final, arrastrado por el viento. Un símbolo de la fragilidad de la memoria. La imposibilidad de escapar al destino. Y con esto nos acercamos al final de la inmersión en 100 años de soledad. En la próxima parte, el desenlace. Las preguntas sobre el destino, la repetición de la historia. La posibilidad de romper el ciclo de la soledad. Llegamos al final de nuestra inmersión en 100 años de soledad. Un final, como la novela misma, lleno de simbolismo y preguntas. Sí, la destrucción de Macondo por el huracán. El fin de la saga de los Buendía. Un final apocalíptico que cierra el ciclo de repetición y soledad. Uno de los artículos plantea una pregunta interesante. ¿Es la destrucción de Macondo un castigo? ¿O el resultado inevitable de la historia cíclica? Es una pregunta compleja. Destino, culpa, libertad humana. Por un lado, un castigo. Los errores, el incesto, la violencia. Pero también podríamos verlo. Claro, como una consecuencia natural, el paso del tiempo, el desgaste de las civilizaciones, la fragilidad de la memoria. Y el último Aureliano, ¿verdad? El de la cola de cerdo. Descifra los pergaminos de Melquíades. Revela el destino de la familia. Exacto, el último Aureliano. Nace con la profecía, descifra los pergaminos, cierra el ciclo de la historia familiar. Un final que parece pesimista, pero con una chispa de esperanza. Sí, los pergaminos. La memoria, la historia escrita, sobreviven al tiempo, al olvido. El poder de la palabra para preservar la memoria. Y nos hace pensar en nuestra relación con la historia, con el pasado, con nuestras decisiones. Totalmente. 100 años de soledad nos interpela. Nos hace pensar en nuestras vidas, nuestras familias, nuestro legado. Romper con los ciclos de violencia y soledad. Construir un futuro más humano, más justo. Y con esa reflexión, llegamos al final de nuestra inmersión en 100 años de soledad. Esperamos que les haya gustado este viaje. Si quieren seguir explorando, escuchen el audiolibro completo gratis en Audible. El enlace está en la descripción. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que sigan explorando la literatura con nosotros.